Listos. Pues pasamos ahora a nuestro panel, que tenemos a unos invitadazos de lujo. Este panel de la inspiración a la acción, creando un mejor mañana. Y bueno, pues este espacio está diseñado para que reflexionemos sobre cómo transformar estas ideas en acciones concretas que nos ayuden en este mañana. Y para mí es un honor presentarles a nuestros panelistas. Primero voy a empezar por Óscar Torres, que me encanta que hayamos hecho esta dinámica de platicar un poquito qué es lo que nos inspira a cada uno de ellos. Y Óscar nos comparte: mi chispa de inspiración es abrir los ojos cada día y conectar con otro ser humano para contribuir en su despertar. Mi visión es que las personas descubran su potencial y lo manifiesten a nivel físico, mental y espiritual. Como entrenador físico y mental, aporto metodologías para lograr orden y estructura, pero no basta con querer lograr algo. Hay que saber cómo conseguirlo para vivir desde la conciencia y no desde la consecuencia. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias por la invitación. Y a continuación, Francisco Villa, Paco Villa, querido, gracias por estar aquí. Y Paco nos comparte: siempre me ha inspirado a apoyar a personas e instituciones en el logro de sus objetivos financieros y de inversión. A veces olvidamos que los clientes no tienen la obligación de saberlo. Mi principal valor radica en enseñar y asegurarme de que el cliente comprenda la información y sepa cómo usarla en el futuro. Así sembraremos una semilla que crecerá en cada persona o institución. Bienvenido, Paco. Mi querida Vero, qué gusto tenerte aquí en este panel. Y Vero nos comparte: siempre he tenido un especial interés por los adultos mayores. Encuentro en ellos un cúmulo de historias, sabiduría, consejos y leyendas. También tengo claro que deben acumular salud física, mental y financiera para que logren ser independientes. Y para ello me he esforzado para brindarles no solo esquemas de pensiones y retiro, sino también apoyo para que logren estabilidad, seguridad y autoestima. Me inspira poder acompañarlos en la construcción de su futuro. Continúo preparándome para que ellos crean firmemente en la importancia de la asesoría y el acompañamiento. Me he planteado el compromiso de crear un sistema de pensiones que proporcione seguridad y confianza para cada persona que planea su futuro. Muchas gracias, Vero, bienvenida. Querida Marta, qué gusto tenerte aquí. Y Marta nos comparte: mi propósito es mantener mi integridad intacta. Busco dialogar conmigo misma para entender por qué y para qué hago las cosas. Aquí es donde entra mi inspiración. Me inspira a mantenerme orgullosa de mí misma y entender los temas que me gustan. Que mi espíritu viva en libertad y poder ser crítica para defender aquello en lo que creo. Pero principalmente me inspira a ser tribu y contribuir a que se multiplique el entusiasmo por hacer el bien, por ser mejores personas y por dejar un mundo mejor. Gracias, Marta, bienvenida. Y para moderar este panel tenemos a un rockstar que queremos muchísimo en Vitalis. Ya es su segundo año moderando, lo tuvimos el año pasado y lo hizo tan bien que lo invitamos nuevamente. Así que gracias, Luis, por estar aquí. Y me gustó mucho, Luis, lo que nos compartiste. Lo inspira a contar historias, aprende de la gente y de la vida. Me inspira a ser testigo de lo que sucede. Creo que tengo el oficio más bello del mundo y me encanta. Es algo que te exige profesionalizarte, pero es de calle, de fato. Es algo que está ahí. Me gusta encontrar los distintos puntos de vista para tratar de conciliarlos. Me inspira a hacer lo que hago y amo lo que hago. Gracias, Luis. Bienvenido y te dejo el micrófono, es todo tuyo. Qué honor estar en una mesa de este nivel. Hoy estoy seguro de que vamos a aprender muchísimo. Y qué honor estar con este público maravilloso y conocedor. Vamos a darnos un aplauso todos, por favor. ¡Bien!
¿Saben algo que a mí me inspira mucho? Estresar a la gente. Es que tengo un noticiario, ¿no? Entonces todos los días a las 6 de la mañana doy noticias y estreso a la gente. Y es algo que siempre tengo, entonces los voy a estresar. Ya vieron que hace unos minutos Donald Trump acaba de anunciar que va a poner aranceles a México, sí o sí, a México y a Canadá. Ok, y si alguien está preocupado por el precio del dólar, échale un ojo. En los últimos 10 minutos va para arriba, va para arriba, va para arriba. Y mañana infórmese en la mañana, a las 6 de la mañana, con Luis Cárdenas en MBS Noticias, 102.5 de FM. Ahí estamos todos los días. Oigan, de verdad, muchas gracias por estar aquí. Y el tema del día de hoy es hablar de pensiones, es hablar del futuro, qué futuro tan complicado vemos en corto y mediano y largo plazo. El tema del día de hoy es también hablar de inspiración. No soy precisamente una persona muy religiosa, pero me gusta mucho esta frase. Cuéntame tus planes para que Dios se ría de ellos, ¿no? Uno puede pensar 5,000 cosas y puede decir tal o cual y puede imaginarse de una u otra manera y de repente las cosas van cambiando porque la vida es así. La vida te da sorpresas y eso es lo maravilloso de la vida, sorpresas buenas, sorpresas malas. Nunca sabes qué diablos va a pasar un martes a las 6 de la tarde, ¿no? Nunca sabes qué es lo que puede llegar a cambiarte por completo. Así que el día de hoy pues vamos a platicar justamente sobre ello y veo a muchas personas de muchas generaciones. Solamente una duda, ¿alguien aquí tiene menos de 20 años? Bienvenida, un aplauso. Bienvenida, bienvenida. Sí son mayores de edad todos, ¿verdad? Digo, no vaya yo a decir una tontería. Ok, bienvenida. ¿Alguien aquí tiene más de 60 años? ¿Más de 70? Pues un gran aplauso para todos los seniors que estamos hoy aquí, bienvenidos. Qué bueno. Vamos a hablar del futuro y es muy interesante. Tu vida antes de los 20 años, felicidades cuando los cumplan, y la vida ya después de algunos años, después de algunas décadas. Hoy yo quisiera comenzar justamente con este asunto de la inspiración. Todos tenemos planes. Les cuento el plan de una amiga muy querida, se va a ir a Las Vegas y su plan era irse de shopping, ahorita que vea el precio del dólar, a ver si se sigue yendo de shopping. La inspiración era irse de shopping, la realidad quién sabe cuál vaya a ser. Y me llamó muchísimo la atención, Francisco Villa, que tú cuando hablaste de tu inspiración, hablaste de algo bien interesante. Te apasiona ayudarle a la gente a lograr sus metas. Pero dijiste algo que a mí me parece clave. Los clientes no tienen la obligación de saber cómo. Y es que de repente todo el mundo piensa que todo el mundo tiene que ser experto en todo, ¿no? Nomás pensemos hoy en el debate de la reforma al Poder Judicial. Digo, a ver quién le entiende a fondo a ese asunto. Cuéntame algo, ¿cómo pasamos de la inspiración a la realidad? ¿Cómo le puedes decir a las personas, a los clientes, a las empresas, cómo llegar a construir sus metas y sus sueños, Francisco? Muchísimas gracias, Luis. Antes de empezar con la pregunta, que es muy interesante, gracias a Vitalis, gracias a Maribel por la invitación, gracias a Ana que andas por ahí, gracias también a Scandia que me compartió la visita para acá y el honor de compartir con ustedes. Pues mira, la verdad es que yo te diría, y mucho de esta inspiración viene porque mi padre, desde que yo era muy chico, me decía, cada vez que me traigas un problema, me traes el remedio y el trapito, ¿no? Entonces, la verdad es que sí hace mucha falta y yo creo que ha sido un tema, una deuda permanente que tenemos en el sector con toda la población, el ser claros. A veces se confunde un nivel de capacidad, de conocimientos con, híjole, ya no quiero usar una palabra, pero como charlatanería, ¿no? Entonces, cuando uno va al mecánico y le dice, es que la cosa del que no sé qué y va conectada con el no sé cuál, él está hablando así porque se siente un experto. A mí me dio mucha desconfianza que me hablara de algo que no entiendo. Entonces, yo creo que en ese tema tenemos mucho que hacer. La verdad es que
pasa por temas de comunicación y demás, pero yo pienso que ha habido argumentos suficientes en el medio. Vero aquí lo ha hecho por mucho tiempo y lo ha hecho muy bien, para dar información, para decir lo que viene, para decir que es una bomba de tiempo, para muchas cosas. Pero nos falta ese cachito que es el tema de hoy que Vitalis propone. ¿Cómo pasamos de esa información, de esa inspiración, ahora a la acción? Entonces, a lo largo de la plática, si me lo permiten, hablaré un poquito de salud financiera, un poquito de cuál es el objetivo, y al final les traigo una propuesta que espero podamos compartir como panel, porque pues si mi papá me viera desde ahí arriba sin traerme el remedio y el trapito, no te quiero contar cómo nos va. Pero básicamente a eso me refería, con que el cliente tiene que llevarse el conocimiento que no tiene ninguna obligación de tener. Finalmente está arriesgando o poniendo en manos de un experto lo segundo más importante que su vida misma, que es su patrimonio, ¿no? Entonces, con ese respeto tenemos que atender a un cliente, y mira que pasa por personas físicas, por alto patrimonio, por instituciones, por gobiernos, no tienen la obligación de saber. La mía sí es mi obligación de explicar. Y ahorita de regreso platicamos, si te parece, Paco, si les parece a todos, sobre los clientes que de repente piensan que sí saben mucho, que esos deben de tener un buen, no, yo sé más que el Papa aquí. A ver, ahorita le entramos a esos temas. Yo quiero platicar, Marta, me llamó mucho la atención tu inspiración, porque tu inspiración es la tribu, vamos a ser tribu, pero la integridad, la integridad, a mí me enseñaron que la moral es un árbol que da moras, ¿no? ¿Cómo que la integridad? La integridad en una época como esta, la integridad en un momento en el cual pareciera que lo único que importa es lograr el objetivo pase lo que pase, la integridad en donde a las generaciones nuevas les debe de pasar mucho. ¿Sí se acuerdan lo que era la Afore? No, muchos no tienen Afore, muchos no tienen Infonavit, a muchos les pagan en cash o con factura, porque entonces son parte de la economía formal, pero realmente no tienen ningún derecho. ¿Cómo podemos tener integridad donde la precarización, por ejemplo, del trabajo empieza a ser algo normal? Me llamó mucho la atención porque tú eres un ejemplo de lograrlo y de que sí se puede. Y bueno, me imagino que en la London School of Economics y todo lo que has vivido te ha dado pues una pauta a buscar el cómo sí, Marta. ¿Cómo entrarle con integridad? Soy una persona que trata de dialogar mucho consigo misma. Siempre he sido así, tengo una pasión escondida quizás por un tema filosófico, y entonces en este diálogo constante siempre he tratado de definir en qué creo, qué busco, qué me mueve, y tratar de que todo lo que hago en mi día a día, lo cual incluye por supuesto la parte laboral, se alinee con eso. Y en la parte de mi trabajo, en donde asesoramos empresas en temas de legado, ahorita que hablaba Rubén, de el legado tanto de la empresa como del legado personal de cada persona y sus familias, pues me ha tocado enfrentar potenciales clientes que de pronto nos hacen solicitudes para pues cumplir con un cheque, obtener un recurso, y cuando esto no se alinea a mis valores y a lo que creo y a cómo creo que se deben de hacer las cosas, pues nos ha costado proyectos, pero nos mantenemos firmes, y al final creo que me llena de felicidad porque esa tribu que hago pues con mi equipo, con mi socio, con la gente que trabaja con nosotros, creo que han adoptado esta filosofía de hacer bien las cosas porque está bien hecho y porque es lo correcto de hacer. Entonces creo que va por ahí, y sí, me cuesta, no voy a negarlo, o sea, de verdad es complicado. De repente, como decía Rubén en la plática anterior, estamos en momentos de pronto difíciles, y sería muy fácil decir sí lo hago, órale, sí te lo ayudo como me lo estás solicitando, pero al final creo que yo en lo personal no podría con esa culpa de ceder ante esas peticiones. O sea, es una cuestión personalísima, es una cuestión
de sentirte bien contigo mismo al final de cuentas, contigo misma, y de ahí aportar un poquito hacia la sociedad y hacia la construcción de un mejor futuro, de una mejor colonia, de una mejor ciudad, de un mejor país, de un mejor mundo. Alguien tiene que hacerlo. Y felicidades por eso, Marta. Y ahorita seguimos hablando sobre integridad, creo que hay mucho. Justamente de integridad me llama la atención lo que hace Oscar Torres, porque ahora resulta que los coaches que están en el gimnasio que tienen que estudiar. Ahora resulta. Oye, eso explica por qué yo no tengo éxito seguramente en muchas de las cosas que hago. Me ha llamado mucho la atención el trabajo que haces, Oscar, y me ha llamado mucho la inspiración que tienes. Vivir desde la conciencia y no desde la consecuencia, dijiste. Y eso, me voló la cabeza. Oscar, yo te quiero preguntar, ¿por qué profesionalizarte en un mundo donde todo es satisfacción inmediata? ¿Por qué entrarle a la profesionalización en un mundo donde la técnica se menosprecia, el esfuerzo se menosprecia, en donde cualquiera puede hacer una carretera, en donde qué va a saber el doctor, en donde cualquiera va a poder ser juez pronto? Que no estoy en el noti, ¿verdad? No, ya, perdón. ¿Por qué? ¿Por qué en un mundo en donde todo parece ser tan espontáneo, en donde lo que importa es lo que sentimos en ese momento, la inyección de dopamina y no el punto de la racionalidad? ¿Por qué, Oscar? Bueno, una pregunta muy poderosa, pero igual que Francisco, que Marta, que Vero, quiero privilegiar este momento para celebrar que existan foros como estos, donde sin duda alguna ustedes, como portadores de mensajes para las nuevas generaciones, tenemos esa oportunidad de poder contribuir en mejorar la estructura con la que nosotros cognitivamente, espiritualmente, físicamente, como entrenador, podemos tener un mejor performance en todos sentidos. Y te voy a responder de una manera muy ruda, a la yugular, sin colorcitos, porque me encanta aprovechar si tengo un minuto de vida para que se lleven o nos llevemos todos, porque me lo recuerdo cuando lo digo, cosas importantes. ¿Por qué profesionalizar un oficio? En México no hay legislación todavía que obligue a tener educación superior a un entrenador para tener una licenciatura. Si la tienen, qué bueno. ¿Y por qué buscar el esfuerzo continuo versus la dopamina inmediata? Las tres cosas que más existen en el mundo son, con el debido respeto que merecen estas palabras, ignorancia, pobreza y obesidad. Porque para estas tres cosas no tienes que hacer nada. Y precisamente es de lo que más hay. Estando en un país con tanto potencial a nivel cultural, ahorita en esta visita tan bella que nos acaban de dar, me doy cuenta de que tenemos la materia prima, la genética, la historia, la riqueza de las personas. Y si la mediocridad y la excelencia son opciones, ¿por qué apretar una que te lleva a demeritarte? Cuando puedes apostarle a ser esa mejor versión, a dejar tu sello, como decía nuestros conferencistas ambos, transformar la vida de las personas. Y creo que estos momentos nos sirven para precisamente calibrar la mente y decir, de estas dos opciones no seas charro, busca la profesionalización en todos los aspectos de tu vida. Por esa razón es que desde hace 29 años que pertenezco a esta empresa de corazón, que he aprendido de personas que admiro, que quiero, que respeto tanto, que me han contribuido justo ahí en lo profesional, me han llevado a ver solo ese escenario para que ver el otro. Y esa es la pasión que tenemos en Sport City University, en Grupo Martí, desde hace tantos años. Siempre me gusta decir que el Grupo Martí es más viejo que el Seguro Social. Tenemos 88 años, imagínate nada más el nivel de compromiso, Luis. Gracias por tu pregunta. No, hombre, al contrario, Oscar, de verdad, muchísimas gracias. Pero me eché un clavado a todo lo que haces y digo, admiro a todos, te admiro muchísimo, Vero, te admiro muchísimo. Esta pasión, esta dedicación hacia lo que pasa después, hacia un momento en el cual no vemos que no hay plazo que no se cumpla y en algún momento va a llegar el momento, valga esta redundancia, en que ya no vamos a poder generar ingresos,
en que la cosa va a estar bien complicada. Y hoy día, con lo que estamos viendo, con este bono demográfico, con esta balanza generacional, en donde cada vez vamos a ser más personas mayores sobre las personas que son productivas. Hoy día también con el asunto del cambio y en las decisiones de vida de muchas personas, de tener o no tener hijos, hay mucho que decir sobre los adultos mayores. ¿A ti te inspira poder acompañar a las personas en la construcción de su futuro, preparándote con ellos, entendiéndolos como pues todo lo que deben de ser, como personas con dignidad, porque muchas veces también los menospreciamos, muchas veces también simplemente se olvida? Y te admiro mucho y yo justamente te quiero preguntar, pues ¿qué situación es la que ves con los adultos mayores en este país, en el mundo en particular? Hemos visto cosas que se están dando con la balanza generacional, con el cambio en donde cada vez vamos a ver más y más personas grandes y menos personas con capacidad productiva. ¿Qué ves en toda esta carrera que llevas? Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Es un honor, la verdad. Me encanta este foro, entonces siempre vengo y qué bueno que ahora me invitaron. Muchas gracias a Vitalis. Mira, tengo 37 años dedicándome solamente a este tema, ¿no? He incursionado en otras cosas y eso, pero solamente este tema. Y me parece que he ido entendiendo muy bien cómo va funcionando el proceso, ¿no? Y como dice Jorge Luis Borges, la vejez no es otra cosa más que una acumulación de juventud. Y entonces lo que estamos haciendo nosotros es acumulando en el tiempo. La salud que vamos a acumular en el tiempo es la que vamos a tener en la vejez. El aspecto físico que vamos acumulando en el tiempo es lo que vamos a tener en la vejez. La salud financiera que vamos acumulando en el tiempo es lo que vamos a tener en la vejez. El adulto mayor en México, en este momento, después de la pandemia, es cuando empezamos a ver más adultos mayores. Nuestra sociedad no se maneja como los europeos, por ejemplo, en donde en los adultos mayores en Europa, ¿no? Mi familia es española, entonces tengo mucho contacto. Los adultos mayores están en los cafés y salen y van a los lugares. En México no teníamos esa cultura, los adultos mayores los guardábamos. Después de la pandemia, los adultos mayores empiezan a salir, pero no empiezan a salir como en Europa, empiezan a salir porque requieren de dinero, requieren el recurso financiero para poder sobrevivir. Entonces, creo que es obligación de la cultura que tenemos y cómo lo hacemos, el estar impulsando que los adultos mayores puedan tener una adultez mucho mejor que la que estamos provocando ahorita. Pero eso no lo podemos construir de un día para otro. No es el cambiar la edad de retiro, ¿no? Como se hizo en el sexenio anterior. No es el inventarte un fondo. Eso no es. Lo que tenemos que hacer es planearlo adecuadamente. Y para eso necesitamos un montón de cosas todavía. Vamos a regresar con participaciones con cada uno. Tengo muchas preguntas que les quiero hacer a cada uno. De entrada me llama la atención porque probablemente yo vaya a cambiar mi plan de retiro, que era cometer algún delito en Suiza y terminar detenido en una de sus bellas cárceles, ¿no? Creo que esa podría ser una muy buena opción. Pero, a ver, aquí hay algo que me llama poderosamente la atención y quiero regresar contigo, Marta, porque además del tema de integridad con el que hablábamos, tú te has especializado en el buscar el cómo sí, en la institucionalización y la profesionalización. Yo quiero regresar al punto de un país en el cual tenemos gran precarización de trabajo, en el cual la precarización de trabajo empieza a ser una constante, y no quiero tirarme al drama y ¡ay, México! No, la verdad es que está pasando en todo el mundo. Estamos viendo una precarización del trabajo en el globo. ¿Cómo buscar el cómo sí? ¿Cómo institucionalizar? ¿Qué herramientas hay? ¿Cómo podemos convencer a una empresa de que te conviene más, inclusive productivamente, inclusive con lana, entrarle a un asunto más formal para el beneficio de tus trabajadores y de tu sociedad, que pues, simplemente seguir como hemos estado, ¿no? Precarizando. ¿Qué nos dices, Marta? Qué difícil pregunta. Pero creo que en México en general
tenemos un pensamiento de corto plazo y en los negocios es igual. Si queremos encontrar una solución, buscamos lo primero que se nos cruza y no tenemos planes con visión de largo plazo. Entonces creo que la clave está ahí, el corazón del problema está ahí, en educarnos para tener un pensamiento de largo plazo, como lo que decías ahorita, Vero. O sea, es acumular experiencia, salud, fondo, ¿no?, para el retiro, todo a lo largo de los años. Y en la empresa es igual. A nosotros nos ha tocado pues trabajar con empresas maravillosas que están lideradas por personas inspiradoras y que curiosamente cuando más chamba hemos tenido fue justamente despuesito de que empezó la pandemia, porque los dueños de los negocios se dieron cuenta de que eran vulnerables, de que se podían morir. Y entonces todos esos temas que aquí de pronto, México es muy curioso porque pues tenemos el Día de Muertos y lo celebramos y todo, pero al mismo tiempo nos da miedo hablar de la muerte y del retiro. Y entonces el fundador de un negocio dice o cree que si no habla de eso, bueno, voy a ser eterno y yo tamando y yo todo lo tengo aquí y mi familia depende de mí y gracias a lo que yo he hecho se tiene todo lo que tenemos. Pero nos da miedo enfrentar ese ¿y qué pasa si yo falto? ¿Qué pasa con mi legado? Tanto a nivel familiar como a nivel de empresa y todos los colaboradores que trabajan en esa organización. Y entonces creo que todo depende de este pensamiento de largo plazo que no aprendemos desde pequeños, que estamos viviendo en la inmediatez. En esto que decías hace un momento en la pregunta que le hacías a Oscar, creo que nos falta sacudirnos un poquito y darnos cuenta, ahorita que nos decía Rubén, el memento mori, ¿no? Creo que eso nos hace falta y en mi trabajo es muy curioso porque pasan estas cosas. Pero bueno. Déjame abundar un poco, Sí. porque tú te especializas en el hacer el como sí. Y entras en un concepto que en México creo que lo tenemos muy de dientes para afuera, aunque insisto, creo que en varias partes del mundo igual, que es el gobierno corporativo. ¿Qué es esto del gobierno corporativo? Y vamos a hacer un juego, vamos a pensar que alguien de aquí tiene un negocio, no sé, señor, usted tiene un negocio, usted va a jugar con nosotros. Yo sé que usted es una persona ética, que sigue las reglas del juego, pero vamos a pensar que usted es así de esos que paga por abajo del agua y que como que no conviene, y que pásele el sobre acá a la señora, por favor. El sobre amarillo, sí, así, no, bueno, si no quiere ser usted, me pasa un sobre amarillo. No, vamos a pensar que el señor no quiere hacer un gobierno corporativo. Tiene una empresa de 100 personas. Y dice, pero ¿para qué? Tiene una maquiladora. Hace pañuelos en la maquiladora. Y no le quiere pagar a las personas. Es más fácil por abajo del agua. Sí los tiene en el seguro, pero precio más bajo, lanita por otro lado. ¿Cómo lo convencerías de que tuviera un gobierno corporativo? ¿Qué beneficios tendría? Me encanta esta pregunta porque creo que somos un poquito disruptivos en nuestro concepto de gobierno corporativo. Porque cuando el mundo en general escucha de este tema, o si es que lo ha escuchado, creen que el gobierno corporativo es, le voy a dar mi empresa a terceros, voy a traer un consejo de administración que tengo que formar, voy a traer independientes, y mi visión no es esa. Yo creo que todas las empresas tienen un gobierno corporativo, porque todas las empresas se gobiernan de alguna u otra forma, como en un país. Hay gobiernos democráticos, están las monarquías, están las dictaduras, lo mismo en las empresas. Y entonces a lo mejor el caballero seleccionado a lo mejor es un emperador y es un César y todas las decisiones pasan a través de él, pues ese es su gobierno corporativo. Ahora, mi compromiso con el caballero y con nuestros clientes siempre será entender, uno, cuál es su modelo de negocio en particular y después cómo se están tomando decisiones. Eso creo que es la clave,
cómo se están tomando decisiones hoy y por qué. Y entonces empezamos a hacer preguntas para entender si están haciendo algún tipo de apuesta para mitigar los riesgos para que el negocio se sostenga en el largo plazo. Oye, que estás haciendo pagos chuecos. A ver, vamos a ver cómo está la cultura laboral, y nos podemos ir así capa por capa haciendo diferentes preguntas, haciendo este diagnóstico para entender cómo están apostándole a la permanencia en el largo plazo de ese negocio con el gobierno que tienen hoy. Y si hay que hacer algo que podría mejorar las cosas, pero siempre entretejiendo la particularidad de ese negocio y de esa estructura de propiedad, pero además también de sus intereses personales, de su conformación familiar. Oye, ¿tienes hijos o no? ¿Les interesa participar en el negocio o no? Entonces, toda una serie de tribu que se forma a raíz de que un fundador o de que un director general está hoy al mando de un negocio. Ya. Y que se vale, ¿no? O sea, Sí. se vale si tu gobierno corporativo no tiene que ser de la manera como está en un manual o como le tenemos miedo. A ver, a lo mejor tú no quieres dejar la dirección y quieres que todo se quede contigo, pero me imagino que algo fundamental es la honestidad, ¿no? Por cierto, un aplauso para aquí nuestro señor, para el empresario, que ya no pague así, señor, ya no es así. Para el emperador César, Ave César. No, ¿cómo se llama? Don Gabriel, gracias, perdóneme, gracias, muchas gracias aquí a don Gabriel. No me metieron una bronca poniendo a don Gabriel no, ¿verdad? No, ok. Honestidad ante todo. ¿Cómo le entramos a la honestidad? Lo hablábamos hace un momento. Cuando muchas veces no sabemos cómo y otras veces sin saber creemos que sabemos muchísimo. Yo te quiero preguntar, Paco, hablemos de salud financiera. ¿Cómo entrarle a la educación financiera en un momento en el cual también todo el mundo piensa que lo sabe absolutamente todo? Pregúntale al ChatGPT, ¿para qué te va a preguntar a ti? ¿No? O sea, ¿cómo le hacemos hoy con esta realidad de gente que se siente muy sabia? Fíjate que es una excelente pregunta, Luis, muchas gracias. Y para eso traje algunos pequeños números aquí para no llenarlos de porcentajes, pero hace que 3 meses más o menos que se publicó el tema de la última encuesta de salud financiera y salió en todos los medios y muchos nos entrevistaron para eso y dimos nuestra opinión y como siempre a la semana esto pasó, ¿no? O sea, Bueno. pero solo algunos pequeños números que hay que traernos porque yo creo que sí repercute, ¿no? O sea, más del 50% de la población te dice que sí tiene problemas de salud financiera. De esos, muchos todavía lo llevan ya a un tema de salud física, o sea, tenemos temas de dolor de cabeza, insomnio, ansiedad, incluida la que tomas medicamentos, ¿no? Pero lo que no estamos viendo es lo que hay atrás de eso, que eso para mí representó y estaba haciendo un documento más largo al respecto, porque no estamos viendo ni el porqué ni el rebote. Es decir, vamos a verlo desde el punto de vista de la persona, está sufriendo. Desde el punto de vista del gobierno, la verdad es que esto va a ser un círculo virtuoso, porque eso lo va a acabar pagando en gastos en salud. O sea, tiene más personas que se enfermen por causa de la salud financiera, pues va a acabar pagándolo ahí. Pero totalmente con lo que decían mis compañeros, al quererte meter a las razones o al origen de esto, te das cuenta que mucho es esta mentalidad cortoplacista tal cual. Una buena noticia, pero recordemos que es encuesta, no hay una métrica atrás, digo, traigo los números de Banco de México, pero en una encuesta te dice 68% de la población sí ahorramos. Oye, yo pensé que era un dato mucho menor, pero en la ENSAFI te dice 68% de los mexicanos juran que sí ahorran. Bueno, vamos bastante bien con ese tema, ¿no? Pero si te pones a ver, la verdad es que la gran mayoría te dice que sí lo hace, pero lo hace de manera informal. Pero cuando analizas los porcentajes de para qué ahorramos en México, el número 1, 42%, es para emergencias. Y así le podemos ir bajando, que la compra de un activo, sobre todo los hombres, la educación de los hijos, que también ya es algo que se puede aplaudir. Pero en la encuesta, en donde uno no se puso a investigar, sino dijo, la neta, digamos, 2% dice ahorrar para el retiro. Y aquí viene un poco lo que decía Ver. 2%. Sí, o sea, yo te puedo decir, porque me quise traer los números, 42% ahorran para una emergencia, 27%
ahorran para vacaciones inclusive. 2% dicen ahorrar para el futuro. Me di a la tarea, todavía dije, vas a decir, pues que de plano no tiene nada que hacer. Dije, bueno, vamos a partirlo un poquito más, ¿no? 87% son puras cuestiones de corto plazo. Es decir, solo estoy restando educación de los hijos, que podría ser a largo plazo, y el 2% del retiro. Todo lo demás es cortoplacista, como estaban hablando, pero además tampoco me implica un mayor reto, ¿no? Entonces, es una frase que ya se ha usado mucho, pero pues es como las dietas, ¿no? Claro. ¿Cómo voy a perder estos taquitos? Oye, pero en 6 meses te vas a ver como querubín, ¿no? Pues mira, yo sigo sin perderme los taquitos porque esto no ha cambiado, esta pancita chelera no ha cambiado. Pero lo que sí es que nos cuesta mucho trabajo. Ahora, si quieres en la siguiente intervención te lo comento, pero ¿qué es lo que falta? Información, porque a mí me gustaría abordar el mito, tema, cuento, ya no sé cómo describirlo, es que aquí no se va a poder porque los mexicanos no ahorran. No es cierto. Esto no es como la Biblia. No es cierto. O sea, esto no es así como que un dogma en donde hay cifras que son inamovibles y en donde todo el mundo tendría que hacer tal o cual. Aquí, a ver, seguramente hay muchas personas que ahorran mucho y seguramente hay muchas personas que como su servidor no han ahorrado nada y que de repente dices, ay, en la torre. Yo quisiera, antes de pasar a la siguiente pregunta, que nos dieras un tip, más o menos cuánto tendríamos que ahorrar. Insisto, no hay nada escrito con piedra, Claro. Esto no es ciencia exacta, pero ¿cuál sería la recomendación en México en donde muchas personas dicen, pues es que no alcanzan los sueldos para ahorrar? ¿Cuánto ahorrarías? Mira, déjame, antes de responderte textual, déjame algo que siempre hago con mis clientes. Si tú me dices, si Vero me dice, oye, es que te juro, no me sobra un peso para el ahorro, le voy a contestar, tienes toda la razón. Pero si Martita me dice, oye, y ganan lo mismo, y tienen los mismos gastos más o menos, yo sí creo que si les tiro un poquito puedo ahorrar el 5%. Mi respuesta es, tienes razón. O sea, es un mito que vaya por un tema de educación. Déjame, te doy un dato que todavía te va a gustar más. Paco, ¿les das el avión a las personas? Es que las dos tienen razón porque Oye. las dos se pueden, o sea, el tema es cómo lo hacen, porque ni su 3% va a ser suficiente, ni su 0% va a ser suficiente. Ok. Ahorita te doy un número, pero por ejemplo dices, bueno, claro, es que la información no llega a todo el país de manera homogénea. Ok. Según la encuesta, ahorran lo mismo el de población urbana que el de población rural. El que menos dice que ahorra tiene el nivel de licenciatura, o sea, tampoco es un tema de escolaridad. Entonces, por eso regreso al tema de, Claro. si me dices que sí o no, te voy a creer, ¿no? Ahora, lo que sí creo es que hay muy poca información e incentivos, que si quieres el tema de incentivos la dejamos para la otra, porque Vero se ha cansado de pelear por ellos, y bueno, y también Maribel, y muchos de mis amigos que veo aquí en la sala se han peleado, se han cansado de pelear por el tema de los incentivos, pero lo que sí es un hecho es que no hay ni la información suficiente, ni el incentivo adecuado. Cuando te diga cuántas personas ahorran, o dicen que ahorran, en su cuenta de nómina, te voy a hablar de más de la mitad de la población que ahorra, con intereses cero. Ya. ¿Cuánta gente ahorra en un pagaré del 2%? Es el otro 27%. O sea, pues por eso no ahorran, porque por más que le meten, pues no ven un retorno. Sí, claro. ¿No? Entonces, ¿cuál es el porcentaje? Te puedo hablar, el de la OSD anda en el 18, 20%. Mira, yo ya me conformo de verdad con que sea el doble de tu aportación al sistema. 6,5 de allá, 6,5 tuyos, ya si andas por el 14, 15, ya estamos del otro lado. Pones un tema, Paco, que quiero ir con Vero para ponerlo sobre la mesa. Y les recuerdo que ahorita vamos con preguntas y comentarios y todo para cada uno de los panelistas. Incentivos, por qué ahorrar, el tema de la generación Starbucks, por ejemplo, que de repente, a mí me llamó mucho la atención lo que nos decía, hicimos algo para un medio de comunicación sobre el tema, y muchos chavos nos decían, este es el único lujo que tengo, no voy a tener una casa, y aunque ahorre y ahorre y ahorre, no me va a alcanzar para la casa. Es imposible, no puedo, me pagan muy poco, no se puede. Lo único que me queda pues, es un Starbucks, un café de 100 pesos,
y con esto al menos siento que es mi lujo. Frente a ello yo te quiero preguntar, Vero, ¿qué podemos hacer para ahorrar? Y, híjole, ya cómo va. Vean cómo me trato de medir. No, estamos en un mundo en donde ya gobiernan algunos anarcocapitalistas o autodenominados anarcocapitalistas. Pongo el ejemplo de Javier Milei en Argentina. Tenemos grandes empresarios en México que de repente dicen esto es responsabilidad de cada quien. El retiro, nuestra vejez, ¿de quién es responsabilidad? ¿De nosotros o de las empresas para las que trabajamos o del gobierno? Vero. Es una responsabilidad conjunta. De los tres, de todos. Sí, sí. A ver, el asunto es, en mi opinión, una de las cosas importantes que tenemos en México es necesitamos educación. Necesitamos educación desde nivel primaria. Es decir, la gente tenemos que saber cómo relacionarnos con el dinero, porque en México no sabemos relacionarnos con el dinero. Entonces, el tema es, tengo que aprender, y tengo que aprender para qué se ahorra. Tú no puedes, por ejemplo, hace unos años salió la famosa cuenta individual para niños. O sea, es una tontería, ¿no? Porque el niño, ¿cómo le vas a decir, ahórrate para cuando te jubiles? O sea, es una tontería. O sea, a ver, así como la pregunta de los Reyes Magos, ¿a qué edad sería bueno decirle a una persona, vas a llegar a un momento en donde tienes que ahorrar? No, pero al niño le vas a decir que ahorre para jubilarse. O sea, el que va a ahorrar para la jubilación del niño va a ser el papá. Y entonces es mejor que el papá ahorre en su jubilación para que el niño no lo tenga que mantener cuando sea Exacto. grande. O sea, es un tema de congruencia. El asunto es, no, somos una cultura que estamos acostumbradas un poco a recibir, ¿no? Bueno, lo hemos visto Sí, con claro. todas estas pensiones Sí, de por asistencia supuesto. social. Entonces, recibimos de una forma súper linda, porque, o sea, no somos givers, como estaba diciendo, ¿no? Sino somos receptors, ¿no? Sí, claro. Entonces, nosotros recibimos y somos buenos para hacer eso. El tema aquí es que debería ser una corresponsabilidad. A ver, las pensiones a nivel mundial nunca eran solamente el individuo. Sí tenemos que reconocer, como dijo Pablo al principio, ¿no? De que hay un asunto individual, porque tengo responsabilidad, porque tampoco no puedo dejarlo todo a que el gobierno me lo resuelva. Claro. No es el ahorro nada más del gobierno o de la empresa en la que estoy trabajando. Necesitamos una corresponsabilidad, pero esto es una mutualidad, porque sí, todos nos vamos a morir, pero también una gran mayoría vamos a llegar a ser viejos. Y más con la longevidad que ya también nos dijo Pablo hace rato, ¿no? Más con eso, porque ya cada vez vivimos más. ¿Cómo queremos vivir? ¿Qué es lo que queremos hacer? Oye, a ver, déjame insistir en esta pregunta. Es corresponsabilidad de todos, ¿no? O sea, de la empresa para la que trabajas, si es que trabajas para una empresa, porque muchos hoy día trabajamos para varias empresas y somos freelancers y pues, tenemos varios patrones y al final ninguno. Tienes al gobierno y tienes al individuo. Si pusieras porcentajes, ¿habría un porcentaje de cada uno? Es que depende de cada uno. O sea, A ver. ahí sí viene el tema del individuo, ¿no? Cada individuo somos diferentes porque nuestras características son Ok. diferentes. Lo que te platicaba el otro día de los dentistas, ¿no? El tema aquí es, o sea, yo cuando fui a darle la plática a los dentistas, les digo, ustedes tienen que tomar en cuenta que ustedes no van a cotizar al Seguro Social porque normalmente no te vas a meter a una empresa a ser el dentista de la empresa. Vas a formar tu propio consultorio con compañeros y todo. Claro. Y si entras a Seguridad Social es porque tú te pagaste la Seguridad Social. Pero entonces ellos tienen que pensar que a los 50 años ya no van a ver igual que veían cuando eran chavos. No, ya les va a temblar un poco la mano y tienen trabajo de dentista y es un trabajo de mucha precisión. ¿Qué van a hacer en ese momento? ¿A qué se van a dedicar? ¿Cómo van a reinventarse? Y para eso necesitan una salud financiera, una salud mental, porque tienes que estar consciente de todas estas cosas que vas a hacer, y una salud física, porque también requieres el que no vayas a tener que tener asistencia para que no puedo caminar, no puedo hacer nada. O sea, el asunto es, depende de la circunstancia y si el gobierno necesitaría tener, porque supuestamente para eso también tendríamos que estar pagando impuestos. ¿Sabes por qué te admiro y te tengo tanto aprecio, Vero?
porque le fuiste a dar dolor a los dentistas, al menos en una ocasión en su vida, que también ellos sufrieran todo. No hay ningún dentista, ¿verdad? Presente por aquí o algo, no. Okay. No, qué bueno que pasó por algún momento. Ahorita regresamos con varios puntos. Yo quiero irme contigo, Oscar, porque algo de lo que están diciendo aquí, y más en todo el estudio tan a profundidad que tienes sobre neurociencias, sobre programación neurolingüística, sobre cómo funcionamos, sobre cómo esta cosa que está aquí arriba, que es el cerebro, funciona de acuerdo a muchas reacciones químicas. Es bien difícil en México, lo decía hace un momento Paco, darnos una idea de que las cosas buenas nos convienen. Oye, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo echarnos un salmoncito con verduras frente a unos taquitos con chela, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos y cómo eso termina por irradiar hacia nuestro tema financiero? O sea, oye, ¿qué quieres? Pues los taquitos, o sea, hace hambre, ya es de noche, es lunes, alguien ha hablado de la maldición gitana. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo escoger lo bueno? Oye, Luis, ahorita te escuché como uno de mis alumnos que tengo casi cada semana, Seguro que hacen uno de una los pregunta peores. igualita. Y como me pagan una lana y tengo poco tiempo, entonces lo que les respondo es: ¿de qué te sirve el conocimiento si no te genera un cambio de comportamiento? Exacto. Deja de contarte historias y emprende acción. Esto tan bello que sabemos que nos puede llevar a resultados, pero es el proceso, no el resultado, lo que nos va a llevar justo a esos resultados, a eso que estamos buscando tener. Fisiológicamente, nuestro cerebro, ya lo sabemos, va a elegir todas las decisiones o por evitar el dolor o por conseguir el placer. Y cuando a mí me preguntan, es que, ¿cómo puedo motivarme para hacer ejercicio, para poder ahorrar y tener una salud financiera y tener una casa, un coche? Lo que en realidad les hace falta, y creo que en muchos momentos debemos ser brutalmente honestos, no nos hace falta motivación, nos hace falta información. Y mis tres queridos, Marta, Vero, Francisco, han hablado de lo mismo: educación, formación, desde el gobierno corporativo, el dolor que se siente cuando no estás logrando el objetivo, esto de incentivar a las personas, pero no desde afuera, sino desde adentro, desde esta conciencia. Considero que esa es la razón. Nos chiquiteamos todo. Les voy a compartir una herramienta así de coaching individual, grupal, veloz, en la manera en la que hablamos. Okay. El cerebro no alcanza a ver la brecha de lo que hay que ajustar cuando no lo tiene claro, y entonces vamos al médico y nos pregunta el doctor: ¿usted toma? Y la respuesta es: poquito. Poquis. Social, fin de semana. ¿Cuál fue la pregunta, Luis? ¿Usted toma? Agua. La respuesta debería de ser sí. Ya después te preguntaré qué tipo de alcohol, con qué frecuencia, en qué dosis. Pero si tú, chico, que quieres subirte a concursar para el Mister México, quieres lograrlo, tienes que responderte con honestidad: sí tomo. Y entonces de ahí determinar el proceso, porque solo lo que se mide puede ser mejorado. Entonces esta herramientas se las comparto muy fácil. Escúchense cuando hablamos. Y solemos responder de manera muy mediocre, muy que no me duela, muy que mi cerebro no sufra. Híjole, no hay otra forma. Les tengo noticias, porque para que el músculo se vea, tiene que romperse la fibra muscular. Esto es fisiológico, se tiene que romper. Te va a doler, pero esa regeneración es donde viene la reconstrucción. Entonces ahí está la herramienta. Hay ahí un tema que me encantó. Por cierto, los mexicanos por lo regular somos quienes preguntamos si podemos tomar. Nos dan una inyección, nos ponen una vacuna y somos nosotros los de, ¿y puedo tomar? Sí, o sea, todo el mundo dice gracias, nosotros somos los que preguntamos, ¿no? ¿Y sí se puede tomar con este medicamento? Sí, no pasa nada por lo regular. Oye, pero a ver, déjame preguntarte, porque me recordaste este tema de los hábitos, de cómo mejorar en nuestra vida, y uno de los puntos clave es la honestidad de quién diablos quieres ser. ¿Realmente quieres ser Mister México? Si realmente quieres ser Mister México, si realmente quieres bajar de peso, tienes que comprometerte con la persona que va a tener esos hábitos para lograr ser
quien quieres ser. Pero ¿realmente quieres ser eso? Creo que la honestidad ahí es fundamental, ¿no, Oscar? Y si algo me ilusionó tanto de venir a compartir con esta gente tan talentosa, tan brillante, es justo que se parece muchísimo el hacer ejercicio, porque es un estímulo repetido continuamente en la línea del tiempo que te puede llevar a una ganancia de algún objetivo, y es exactamente lo mismo. El proceso me parece que es muy similar. Entonces, considero que si queremos realmente empezar o avanzar, desestructurarnos de esto que estamos encerrados y lograr amplificarnos, a los jóvenes les digo, los anabólicos no van aquí, jóvenes. Bueno, a veces van aquí primero, a amplificar tus pensamientos, la manera en la que te escuchas, observas a los demás, y entonces ya te vinculas desde otro lugar para que tus respuestas sean poderosas y no te sigas haciendo las mismas preguntas que les digo a los jóvenes, son promedio. Para dejar de ser una persona que tiene resultados de excelencia hay que actuar. Como bien lo mencionaron también nuestros speakers tan brillantes, no somos lo que pensamos, somos lo que hacemos. Así que honestidad brutal, esfuerzo continuo, tolerancia al dolor, a lo incómodo. Oscar, muchas gracias. Vamos a hacer otra ronda y yo les quiero proponer que después de esta ronda de preguntas entremos a las preguntas de ustedes, que son las preguntas más importantes que hay en este foro. Habrá algunas preguntas técnicas, habrá algunas preguntas más de la inspiración, habrá algunas preguntas en torno a las situaciones actuales que se están viviendo. Y hablando de este esfuerzo, de esta honestidad, de este músculo que hay que romper, quiero regresar contigo, Paco, y que nos digas qué músculo es el que hay que romper, o cuáles son esas fibras que tienen que romperse, que abrirse para entrarle a un tema de camino en salud y en educación financiera. Bueno, mira, creo que por primera vez voy a estar tantitito en desacuerdo con mi amiga Vero. Eso se pone bueno, a ver. Pero así tantitito, todo lo demás muy bien. Yo sí creo que ante el tema, cuando menos de pensiones o de cualquier hábito que quieras tomar, sí tenemos que entrar en una época de la responsabilidad personal, ¿no? Por supuesto, no es el único que lo va a resolver, tiene que haber un grupo, y un grupo grande que ahorita comentaré 3, 4 puntitos, pero para llegar a ese grupo me gustaría regresar tantitito con lo que decía Diego del tema del libro de Richard Thaler, que dice que todo esto conductual parte de un supuesto falso y 2 errores, ¿no? Y el supuesto falso te dice, lo voy a leer textual, es un renglón, pero para no poner palabras en la boca de un premio Nobel, dice, el supuesto falso es que casi todas las personas, y quiero subrayar el casi todas las personas, casi siempre eligen lo que creen que es mejor para ellas. El primer error, que sigue con la idea, es, la primera equivocación es que es posible evitar, cuando tienes una posición dentro de un medio, deportes, pensiones, gobierno corporativo, la primera equivocación es suponer que no puedes influir en nadie, porque inclusive tu no hacer influye, ¿no? Y la segunda dice que la segunda equivocación es pensar que el paternalismo siempre implica coerción en la decisión, en la toma de decisiones humanas. Entonces, con esto y ya contestando concretamente, la propuesta que yo traía iba a sonar un sueño, pero pues, hemos pedido sueños toda la vida. Hoy es inspiración, hombre. En el tema de pensiones, pero que justo va a decir, oye, ya nos inspiramos, ¿no? Ahora, ¿cómo podríamos pasar a la acción? Yo creo que el reto es grande, no es de corto plazo, pero sí hay ideas que me gustarían dejar en un foro tan importante como este, al que se le da mucho seguimiento, muchas personas lo escuchan. Digo, si bien es el 13º, me ha tocado participar en la gran mayoría como sentado allá con ustedes, pero yo creo que hay varios factores que se deben juntar. Uno de ellos es, esto no puede ser solo un tema individual, es decir, si queremos ir a convencer a 120 millones de mexicanos uno por uno, gracias, lo que sigue. Si queremos que se resuelva en una campaña televisiva para llegar a 120 millones, no va a pasar nunca, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos ir de forma masiva a donde están la mayoría de las personas? Sé que el 50% es economía informal, pero vamos a pensar cuando menos en el 50% formal, en las empresas. Entonces,
El patrón tendría que jugar un rol, ya tenemos al segundo invitado, el individuo, el patrón. En el tema del patrón, yo que empujaría, y no por buena onda, sino casi en automático como son en otros países, afiliación automática. Persona que entra a trabajar a esta empresa que tiene un plan de pensiones privado, ya estás dentro, chaparrito. A lo mejor te llevas tu 401k como en otros países, el otro, pero lo tienes que tener, ¿no? Otra vez, si te pregunto, ¿quieres ahorrar aunque sea el 2%? Uy, no me alcanza para vivir. Maestro, si cuando le entras a la tanda no es el 2%, es una quincena de tu sueldo y Pero es pudiste la vivir tanda. con ella, ¿no? Bueno, y el otro problema que esto implica es que hay muy pocos planes de pensiones. Hay alrededor de 3,100 planes de pensiones en este país, de 5 millones de empresas registradas. Solo hay 3,100 planes de pensiones. Entonces, ¿qué hacemos para que el patrón nos ayude a llegar? El incentivo fiscal que se ha pedido una administración tras otra y que no ha llegado. Pero el gobierno a lo mejor lo está pensando y yo creo que sería un buen punto para esta nueva administración. Decir, oye, es que dejo de recaudar. Con números les puedo comprobar que lo que deja de recaudar por hacer un incentivo fiscal en pensiones es así, versus el enorme gasto y la bomba de tiempo que representan las pensiones para el propio gobierno. Entonces, puede irlo haciendo, ¿no? Y finalmente, los apoyos, todos los apoyos, es más, vamos a quitarlos al de los adultos mayores, los apoyos para gente jóvenes que llevaran un porcentaje obligatorio de ahorro. No lo tenías ayer, te lo estoy dando hoy. Meten el 5%, 95% va a tu cuenta del bienestar y el 5% quieras o no un tema de ahorro. Porque si no se va a regresar, ya nada más como para finalizar la idea, mi esposa aquí presente me decía, oye, ¿por qué tanto voto ahora que hasta rompió récord la doctora en la presidencia? Sí, híjole, ¿cómo le contesto esto? Me puse a buscar, no quise meterme en cuestiones políticas y no voy a responder ninguna de ellas, pero me puse a buscar temas estrictamente financieros. Me puse a ver que en una casa hipotética pueden vivir 2 adultos mayores, una señora con hijos, una madre soltera y 2 muchachos en edad escolar. Son 5 programas sociales. Promedio, 6,000, 5,000, 7,000 pesos, unos bimestrales, unos mensuales. Eso te lleva un ingreso por familia de este tipo de entre 27 y 32,000 pesos. ¿Para qué trabajas? ¿Para qué ahorras para la pensión? Si con eso me puedo vivir el resto de mis días. Entonces, creo que no es fácil lo que estoy proponiendo, creo que no se da en el corto plazo, pero tenemos que pasar de la inspiración a la acción. A ver, ya me encantó porque se arma un debate. Entonces ya ven cómo son los periodistas que luego andan buscando. A ver, yo te entiendo, Paco, y entonces es una postura un poco más neoliberal, por cierto, dirían. Sí. La responsabilidad viene en gran parte de cada uno. Ya hablaste de la responsabilidad gubernamental que tendría que haber. Sería muy interesante que hubiera un plan de pensión, por ejemplo, para todos los muchachos que están recibiendo becas del bienestar o para los del plan de mal llamados ninis, ¿no? Pero pues que no estudian ni trabajan y el tema ahí de un oficio, etcétera. Tú propones y dices, debería haber un plan de pensión para ellos, empezar a ahorrar porque esto se va a poner muy feo. Pero volviendo a la pregunta que yo hacía hace un momento, ¿quién es el responsable? ¿Gobierno, empresa, individuo o en qué porcentaje son responsables? Mira, yo la verdad es que lo descansaría en diferentes porcentajes y a lo mejor en diferentes prioridades. Tendría que el gobierno poner el incentivo para que la empresa cree plan de pensiones y la empresa, o sea, sí lleva una secuencia lógica, digamos. Pero si a mí me lo preguntas hoy, yo tengo 3 hijos, 2 millennials y uno de la generación Z, Cristal, ya no sé cómo se llama, pero los que no les puedes decir nada porque se enojan de todo. De cristal, de cristal se van a enojar. Bueno, claramente, si les dices de cristal se van a enojar o no. Ya los regaño en defensa propia, ¿no? Entonces, pero bueno, sí te das cuenta que son generaciones que vienen un poquito, con todo respeto, y te lo digo porque lo noto mucho, me han invitado mucho, he tenido la fortuna de dar conferencias en universidades. Dices, ¿cómo le hablo a un chavo universitario que no ha empezado a chambear de que se quiere retirar? Pasé días con sus noches pensando en cómo hacerle, ponía el ejemplo del Starbucks, del iPhone, puse muchos ejemplos. Hasta que me cayó el 20 y dije, a ver, ¿quién de ustedes, comenzando, quién era la jovencita de menos de 20? ¿Estás dispuesta a mantener a tus papás o quieres hacer tu vida profesional, esto y lo otro? Cuando yo les preguntaba a los chavos
que levantaran por favor la mano. ¿Quién quería? Porque si yo les hablo que ellos van a llegar a viejos, mira, entra por aquí, sale por acá. ¿Quién estaba dispuesto en ese minuto a mantener a sus padres? Y que la respuesta era mínima. Antes, bueno, pues el número de hijos te daba tu pensión. Hoy, cuando menos yo a mis 3, no les veo ninguna intención y no hablo del más chiquito porque tiene 10 años, pero a los 3 que rebasan los 20, ninguno tiene una intención de mantenerme. Entonces, respondiendo, creo que la primera responsabilidad, porque esa no depende de que ni el gobierno, ni las empresas, ni nadie haga algo, La primera es la tuya. personal. Sí. ¿Qué dices? ¿Qué dices, Vero? Y Yo voy a insistir. No, yo voy a insistir que depende de cada situación. Ok. ¿No? Depende de cada situación. Me parece que el gobierno tiene que jugar una función importante porque debería de haber seguridad social pensionaria. No tenemos seguridad social pensionaria. No. O sea, si estamos pensando, ¿no?, que el sistema de ahorro para el retiro es pensiones, no son. No, es Pues tu nunca ahorro. le cambiamos de nombre, por eso se llama desde el principio sistema de ahorro para el retiro. Es un ahorro para que me pueda retirar, pero no es un plan de pensiones. Los planes de pensiones, los actuarios lo hacemos de otra forma. Y esto no es un plan de pensiones. Ahora, lo que hicimos fue crear una industria y la industria es espectacular, funciona súper bien. Las Afores funcionan espectacular, claro, están súper mega reguladas, pero funcionan muy bien, cumplen con la función que tienen que tener. Pero estamos esperando que las Afores hagan una labor de seguridad social y no les corresponde, es un negocio. No sé si sabes Es un este dato, negocio. pero hay 31 Afores han pasado por el sistema. Ahorita funcionan 10, pero 31 Afores han abierto. Si fuera el negocio que todo el mundo dice que son los ladrones y demás, la verdad es que seguirían las 31 funcionando. No es el supernegocio, pero sí es un negocio y el negocio tiene que funcionar como negocio y tiene que tener gobierno corporativo y tiene que tener todas las funciones. Entonces, sí hay una responsabilidad personal porque yo tengo que tener, como que dice, la voluntad de hacerlo, de acumular mi recurso financiero para mi vejez. Pero creo que tendría que ser en conjunto. Por eso yo vengo insistiendo con que tendríamos que tener un sistema nacional de pensiones. Y mucha gente me dice, no, es que no se puede porque estás loca. Claro que se puede porque tenemos un montón de ingredientes ya en México, que lo único que tenemos que hacer es acomodarlos e integrarlos. O sea, no es posible que hoy día un adulto mayor tenga que ir a la Afore, pero más al IMSS, o si es del ISSSTE al ISSSTE, pero más aparte ¿cómo se llama? Al Banco del Bienestar a recibir la pensión de bienestar, pero más aparte ahora si va a sacarlo del Claro. Fondo de Pensiones para el Bienestar, Hacienda. O sea, no es posible que pase eso. Alguien te tendría que decir, esta es tu pensión y viene con todo lo que has hecho en la vida y tener un récord de la vida. me obligo porque la pregunta creo que es obligada. Más en la narrativa que se está viviendo hoy, y no tiendo a la politización, pero sí habrá quien diga, pues ya existe, acaban de crear el Sistema Universal de Pensiones. Ese ¿Por qué se ríen? es un pilar. Ese es un pilar. O sea, no fue mala idea. ¿O qué? No, es una buena idea, es un pilar, pero no podemos basar en eso todo el sistema de pensiones. Ya. O sea, entiendo que eso, por ejemplo, los informales solo van a recibir eso, pero no podemos basar en la pensión universal porque ese es el pilar 0, porque es el no contributivo y que además necesitamos los recursos para que esté financiado y esos recursos no los tenemos porque hoy día son del presupuesto público, no son de una programación que se está haciendo y de un fondo que se está creando. Marta, siguiendo en este debate, ¿qué opinas? O sea, ¿quién es el responsable aquí? ¿Qué es lo que tendría que hacerse y qué es lo que podemos hacer? Digo, sería maravilloso que tuviéramos un sistema universal de pensiones, sería maravilloso que las empresas le entren de manera ética y responsable, no como otros empresarios. ¿Qué onda, César? ¿Cómo estás? Digo, Gabriel, César, salve César. Sería maravilloso, pero ¿qué tal que no? ¿Qué tal que esto realmente se pone muy feo? Como apunta que puede llegar a ponerse el siguiente año, por cierto. ¿Qué recomendarías con toda el expertise que tienes en el cómo sí? Bueno, mi área de especialidad no son los sistemas de pensiones, pero creo que coincido en este caso con Paco, porque al final creo que soy un poco idealista y creo que el individuo debe de construir su propio camino.
con ayuda del contexto, pero también creo que hay una enorme responsabilidad de entender la cultura en la que vivimos y el país en el que estamos. Y bueno, los que ganaron el premio del Banco de Suecia, bueno, el premio Nobel de Economía, Acemoglu, Johnson y Robinson, decían, bueno, es que todo es un tema de las instituciones de cada país. Y entonces aquí llegaron los españoles y saquearon y se llevaron todo. Y en cambio en Estados Unidos, ¿no?, llegaron los ingleses a, pues sí, también hicieron sus desastres, pero al final también construyeron instituciones que versan pues en el Estado de Derecho, la propiedad privada, en una ley común. Y en México no es así, y a veces queremos compararnos con otros países y no necesariamente. Me encantó el día que platicamos por primera vez, Vero lo decía, en México queremos ser más papistas que el Papa, sí, claro, en todo. Y entonces si funcionó esto en Finlandia, ya queremos traerlo tal cual, y no necesariamente. Entonces sí creo que en materia de retiro y en materia de pensamiento de largo plazo, tenemos que dialogar honestamente con nosotros, ver qué queremos, qué soñamos y qué podemos hacer apoyándonos y entendiendo la cultura que tenemos y el gobierno que tenemos, y a pesar de muchos males, pues también hay esfuerzos positivos, ¿no? Y entonces tratar de construir sobre eso. Claro. Ahorita mencionabas cómo decirle a un niño que piense en su retiro, y me hizo pensar una vez en una plática con el dueño de Kitsania, esta ciudad de los niños, ¿no?, que los niños juegan a ser adultos. Y decía lo contrastante que fue cuando abrieron una sucursal de Kitsania en Japón y vieron que los niños, en comparación de los niños mexicanos, el niño mexicano recibía sus kitsos y se los iba a gastar en toda la ciudad de los niños, y ya cuando no tenían dinero se ponían a trabajar. Y en Japón los niños no gastaban nada, y entonces estaba muerta la ciudad de los niños. Y entonces es un poco esta intención de verdad entender la cultura en la que estamos y a partir de ahí construir nuestras propias soluciones. Vamos a darnos un aplauso todos hoy aquí. Muchas gracias. Y a ver, nos queda un poco de tiempo, entonces yo les propongo, no sé si quieren alguien preguntas, si podemos irnos rápidamente con algunas inquietudes, no sé qué funcione. Sí, claro. Por favor. ¿Sí? Rubén y Diego al escenario. Alex, para que se sienten. Gracias. Sí. Rubén se fue. Rubén dónde está, ¿no? Ya tengo. Un aplauso, por favor. Vamos con preguntas de nuestro público, por favor. No, bueno, el señor del balón, ¿cómo estás? No, hombre, no, qué gusto. Bueno, ¿Cómo te llamas, perdón? Me llamo Josué Maciel, mucho gusto. Antes que nada, muchas gracias por todos los aprendizajes, me ha gustado todas las conferencias y todo, pero me gustaría su opinión respecto a lo siguiente. Está muy padre todo lo que se menciona, sin embargo, yo la semana pasada, yo vengo de Michoacán, de Morelia, y trabajé en un par de escuelas que cotizan al ISSSTE, y cuando vas a un lugar, es un lugar, no sé si lo conozcan, se llama Nahuatzen, Michoacán, está muy lejos, no hay ni un Oxxo, y cuando te vas adentrando a la ciudad donde literalmente
ven las autodefensas, ¿no? No sé cómo se llamen, y empiezas a ver toda esta cultura de los niños de narcocorridos, de que no buscan pues, meterse a trabajar, ¿no? En donde tú te metes al Facebook o a Instagram y lo que sea, y que literalmente sabes que tú eres el producto, ¿no? Que si tú quieres irte a vacacionar, pues te va a aparecer ahí el irte a Cancún, que si quieres el nuevo iPhone, te va a aparecer el nuevo iPhone. Bueno, ¿cómo luchar con esto, no? Porque literalmente, o sea, puedes tú llegarle a las empresas y quizá van a tener algún incentivo o no, pero si el niño con el padre que apenas está buscando realizar un retiro por desempleo, un montón de cosas, literalmente yo auguro en 2 años, en 5 años, un México quebrado, ¿no? Actualmente estamos trabajando justo ahí en Morelia con algún punto en el que vaya del gasto, o sea, de lo emocional a lo económico. Es decir, que la gente a veces, la gente de allá, de Nahuatzen, de Cherán, pistea todos los días porque no hay otra cosa que hacer, porque esa es la cultura. Entonces, ¿cómo comenzar a cambiar todos esos hábitos y poderlo presentar sin que la mercadotecnia, que es las grandes empresas, ¿no? Lo que quieren mantener controlado, pues quizá digan, voy a apostar tantito para eso? ¿De qué manera ustedes sugerirían hacerlo? ¿Quién quiere responder? Sí, y además yo puedo responder porque no conozco el caso, con lo cual, no, yo creo, vamos a ver, de lo que se ha hablado acá, en general, hay muchas circunstancias y hay que analizar cada una, pero hay algo fundamental que tiene que ver, seguramente en casos como este, en la creación de objetivos comunitarios. La sociedad del grupo es muy fuerte. Y cuando somos capaces, y además hay que buscar lo que yo antes mencioné muy brevemente, que llamamos el efecto mensajero. Es decir, ¿quién puede hacer que la aguja cambie? Déjeme que ponga un caso que nada tiene que ver con todo esto, pero en una estrategia de aumentar el nivel de bancarización en países de África, se buscó quién era la persona adecuada para llegarle a la gente. Y no eran los alcaldes, no eran los políticos, no eran los maestros. Descubrieron que quien lo hacía mejor eran las peluqueras. ¿Y saben por qué? Porque probablemente todas las mujeres de tribus africanas, de pueblitos pobres, alejados, etcétera, su punto de reunión era el salón, era la peluquería, y era donde iba. Y la persona que dirigía la peluquería, la que le trataba el cabello, era una persona de absoluta referencia para ellos. Y entonces, ¿qué se hizo? Se formó a estas personas, a las peluqueras, porque además, sobre todo estaba focalizado en la mujer, porque era la que realmente hacía que cambiaran las cosas en la familia, y entonces se incrementaron los niveles de bancarización. Yo creo que hay que buscar ese grupo, hay que buscar la comunidad y hay que buscar quién es el que puede llevar adelante el efecto mensajero. Que ese es mi punto, ese justo es mi punto, que es responsabilidad de todos. Perdón que te cambié el nombre, pero Diego, perdón. Y yo decía, es que tienes que reparar. Bueno, el asunto es un tema de comunidad. En el caso específico te digo, yo creo que mucho tiene responsabilidad la educación. A ver, si en la educación, porque en la casa no se lo están dando, en la educación en la escuela logramos dar ciertos valores alrededor del futuro y de la comunidad en futuro, yéndonos a esta comunidad, creo que podemos hacer grandes diferencias. Y ya nada más sumando, porque yo creo que ya lo dijeron muy bien, habría primero que quitar un tema que no está en las manos de ustedes, que es el tema de la inseguridad y que comentabas durante tu pregunta o tu exposición. Ese está en manos de alguien más que no somos nosotros, pero lo que sí te puedo decir, a mí ya me ha tocado participar en algún proyecto de este tipo, en donde hicimos productivos ciertos poblados, ni siquiera llegan a pueblitos, a lo mejor poblados alejados, simplemente encontrando qué era lo que podían explotar en la zona, ¿no?
pero lo que yo vi tiene mucho que ver con un ejemplo que en la banca me tocó de implementar un sistema de banco, que era el sistema del Banco Zaragozano, en donde traías sucursales a lugares muy aislados, lo ponías con 2 cajeros, luego sustituías un cajero por una persona y al final del día se quedaban 2 cajeros automáticos y funcionaba muy bien en todos los poblados, pero eso implicó que alguien tuviera, entonces como bien dicen hay que buscar un líder, que por supuesto el tema de quien corta el pelo conoce a todo mundo. Lo que yo sí te diría es no luchen contra fantasmas. ¿Y a qué me refiero? A los hábitos. La gente de cierta edad para arriba, que pistea todos los días, porque efectivamente en ciertos lugares, en cuanto se acaba la jornada, no hay más que hacer, todo eso, esa gente va a ser la peor resistencia con la que vas a encontrar para cualquier proyecto nuevo. Entonces, no sé qué edad tengas tú, pero se me ocurre que de tu generación hacia abajo son los que pueden ir armando el cambio, y entiéndanlo, su primer enemigo va a ser esas generaciones superiores a las que habrá que ir involucrando o haciéndolas respetuosamente a un lado con algún incentivo, pero definitivamente el cambio, así como se dice que en cascada tiene que ver de arriba para abajo, no, en estos cambios, y yo he vivido un par de experiencias de esas, es de quien puede armar el cambio hacia arriba y pues de ahí en fuera líderes de opinión o temas orquestados, pero en mi experiencia es lo que funcionó. Ay, sí, yo quiero decir algo y también tú, ¿verdad, Oscar? A mí me encantó la pregunta, me hizo pensar varias cosas mientras te escuchaba hablar y va a hablar una parte de mí idealista y otra quizás un poco más realista. Pero en la parte idealista, desde la pregunta me llama la atención es, bueno, ¿cuál debe ser la solución? Y quizás no era tu intención, pero yo la interpreté como, en general siempre estamos pensando, ¿quién puede resolverlo? Y yo voy a ser el espectador. Y creo que nos falta esa parte de verdad involucrarnos, y a mí me encanta esta analogía porque en parte vivo así mi vida, y es del agua de tamarindo. O sea, ahorita vamos a salir de aquí, vamos a estar súper inspirados después de las pláticas de Diego, de Rubén, pero y después de unos días ya todo va a volver a la realidad. Y el punto es estarnos recordando qué es eso que nos motiva, qué es eso que nos mueve para yo ser un provocador de un cambio. Ahora, por otro lado, la parte realista, cuando vemos un problema particular, creo que es nuestra responsabilidad tratar de entender y de definirlo bajo ese contexto específico. Decía Diego de los líderes y las que cortan el pelo. Padrísimo. No necesariamente esa receta se va a replicar en otros lados. Vamos a tener que identificar con un diagnóstico a profundidad qué va a servir para esa comunidad, para esos elementos, para esas personas que forman parte de. Hay un tema de ética, sí, hay un tema de valores también, pero hoy en la mañana escuchaba una plática de Chris McKenna en un programa de radio y él decía, bueno, es que antes en general las generaciones buscábamos a nuestros papás, a nuestros tíos, a los líderes de la iglesia para un consejo. Hoy en día, a través del celular, estamos accediendo a cientos y miles de influencers, personas que escupen ideas que no necesariamente están construyendo para bien y que las están escuchando nuestros jóvenes y estas personas que podrían transformar el país. Y entonces esa persona, ese influencer no está pensando en esa persona que lo está consumiendo en Michoacán. Y entonces también tenemos que incorporar eso a la ecuación de entender nuestra realidad para poder dar una solución atinada. Que creo que no hay una respuesta completa, por supuesto, pero quisiera contribuirles, gente bella, con una perspectiva desde mi visión como entrenador, que es decirle a alguien cómo lograr las cosas. 2 cosas. La primera, que tiene que ver con replantearnos estas preguntas que regularmente nos hacemos desde una perspectiva muy acartonada de donde venimos. Por ejemplo, yo trabajo todos los días para darle a mis hijos todo lo que yo no tuve. Y hoy día quiero invitarlos a que este replanteamiento de la pregunta sea: yo estudio y escucho y acudo a estos foros para saber todo lo que mis hijos necesitan saber y que yo no supe, para que entonces adquieran claridad, velocidad
y brillantez para entonces tener esta capacidad de discriminar lo que te conviene y lo que no. Y en segundo lugar, cuando nosotros tenemos esta posibilidad de ver en una persona como, en mi caso, aquí me voy a ir un poquito a la víctima, poquito, pero fue una entrenadora que me cambió, me transformó la vida. 13 años, 115 kilos de peso, y ella practicaba desde hace muchos años la mirada apreciativa. Y esta mirada apreciativa que este psicólogo alemán Goethe, maravilloso, decía: si tú ves a una persona como es, seguirá siendo lo que es, pero si la ves como puede llegar a ser, se convertirá en aquello que vino a ser llamado a ser. Y creo que así, una persona a la vez, podemos cambiar el mundo. Romántico tal vez, pero creo en ello. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Mil gracias a todos los panelistas. Gracias. Y muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, nos fuimos solo con una pregunta, pero ahorita, bueno, pues hay un convivio, podemos abordar aquí a todos nuestros conferencistas. Híjole, no, perdón por meter mi cuchara, soy periodista y justamente si de algo hemos hablado en los últimos años es Michoacán. Sabemos lo que pasa, conozco un poco esa zona, es súper conflictiva, leve. No gobierna el gobierno, gobiernan otros tipos de poderes fácticos, pero a mí lo que me acaba de sorprender es escucharte y saber que este país, perdón por mi francés, tiene un chingo de futuro gracias a cabrones como tú. Qué bueno que estás haciendo lo que estás haciendo. Y qué generación de cristal ni madres, bien por lo que están haciendo, bien porque están luchando y porque quieren cambiar a su estado, que es un estado bellísimo, que tiene todo para salir adelante y que no sabes, yo siempre pienso que por algo pasan las cosas y haberte escuchado hoy me hace llevarme una lección brutal en un momento muy particular de mi vida y de mi carrera profesional incluso. Qué fuerte, porque yo sé a lo que te estás enfrentando. Y no es un reto cualquiera, y no es una comunidad cualquiera, y no es una situación cualquiera, es un estado fallido. Sé lo que estás viviendo y te lo digo de corazón, te admiro y qué bien que estas generaciones están trabajando así. Sigue adelante y si el país se quiebra, si el Estado no lo logra, no importa, lo van a lograr gente como tú. Te felicito de verdad y perdóname por meter mi cuchara, pero fue muy importante para mí escucharte. Y perdón por el francés, perdónenme, es que aquí… Gracias, Luis. Gracias a este panel tan extraordinario. Ya estamos en la recta final, me voy a tratar de ir rapidito. Les tenemos unos obsequios que les vamos a entregar y en lo que se los entregamos, si los reciben, les pedimos que pasen a su lugar.